En el estadio de obras, la CGT anda buscando la renovación de autoridades y allí está nuestro compañero para comenzar la mañana trayéndonos los primeros datos. Santi querido, muy buena mañana para todo el equipo. Estamos aquí en la avenida Libertador, cruce con la calle Juan Azurduy, en esta renovación de autoridades de la Confederación General del Trabajo. Hace instantes entró Gerardo Martínez de la UOCRA y nombró a, atención, Jorge Sola, que es el titular del gremio de seguros, a Cristian Jerónimo, secretario de Salud Laboral de la CGT y titular del Sindicato de los Empleados de la Industria del Vidrio y Afines, y la incógnita, el tercero, bueno, no descartó que sea una vez más Octavio Argüello, hombre representante de camioneros que viene con Hugo Moyano. Por ahí están los nombres de los que van a ocupar el próximo periodo de conducción de la CGT en modo triunvirato, aunque no descartemos que este tercer nombre pueda ser ocupado por una mujer. Pero por el momento esos son los tres que nombró Gerardo Martínez, titular de la UOCRA. Ya comenzó, en teoría, la votación es a las 9 de la mañana, o era a partir de las 9 de la mañana. Esto va a seguir todo el día, toda la jornada, con lo cual estamos aquí expectantes. No estamos en un ángulo o en una posición muy privilegiada para poder hablar con los dirigentes, dado que estábamos en un costado, donde están observando ahora en pantalla a la derecha, pero no nos dejaron permanecer allí, dado que, según ellos, ocupábamos un lugar que provocaba un embotellamiento porque van entrando los vehículos y están haciendo, digamos, fila para ingresar, que son de distinto porte, y por esa razón se complicaba estar en esa zona. Por ello tuvimos que trasladarnos hasta esta posición mientras vemos de lejos cómo van ingresando los distintos dirigentes. Ya ingresó Omar Plaini, ya hizo lo suyo Sergio Palazzo, titular de la bancaria, como les decía, Gerardo Martínez de la UOCRA, más otros dirigentes gremiales de distintos puntos del país. Esta es una elección federal de la Confederación General del Trabajo de la CGT en obras sanitarias. Alan, ¿qué tal? Buen día, Darío te saluda. Me parece que va a ser muy importante ver si llega justamente a este congreso Luis Barrio Nuevo. Luis Barrio Nuevo junto con Armando Cavalieri eran dos de los hombres que querían prorrogar el mandato de este triunvirato para que siga teniendo la CGT un triunvirato supuestamente combativo ante las políticas de Javier Milei. Bueno, inclusive tanto Cavalieri como Barrio Nuevo habían hablado de no participar de este encuentro. Barrio Nuevo había ido más allá con la posibilidad de romper la CGT y volver a la azul y blanca. Habrá que ver si se apaciguar las aguas, si hay consenso sobre Sola y sobre Jerónimo. Jerónimo, vos bien lo decías, del Sindicato del Vidrio, casi un gremio con muy pocos trabajadores. Me da la sensación que lo que no quiere la CGT en esta altura, o muchos dirigentes de la CGT, es ser justamente el triunvirato CGTista que le ponga la firma a la reforma laboral, ¿no? Exacto. Hay, no digo disidencias, pero sí diferencias al respecto de cómo el nuevo triunvirato va a encarar lo que tiene que ver con la reforma laboral. Si efectivamente va a una posición de confrontación o si va a haber diálogo en el sentido de llegar a un acuerdo, a un entendimiento para llegar a esta reforma laboral que pretende el gobierno de Milei. ¿Se podrá producir una ruptura? No lo sabemos. Recordamos, sí, que a fines de la década del 90, a principios del 2000, ya esto había sucedido con un Hugo Moyano que formó la CGT disidente cuando en ese entonces Rodolfo Daer era el conductor titular de la Confederación General del Trabajo. No lo descartamos, pero no es tampoco lo más probable. Seguramente habrá una renovación de autoridades con el consenso general, pero va a ser clave, como decís, Darío, ver la llegada de Luis Barrio Nuevo, de Armando Cavalieri, si efectivamente lo hacen aquí al Estadio de Obras Sanitarias. Muy bien, Alan, volveremos en un ratito nada más allí a obras en el barrio de Núñez, es eso, ¿no? Sí, para ver si hay algún tipo de novedades y obviamente tenés prioridad en el aire si aparece algún protagonista con ganas de hablar. Y ahora hemos ido durante el último tiempo tantas veces al Garrahan para conocer historias de lucha, de reclamos salariales justos, que hoy es un móvil diferente allí con Sol Menzi, porque no digo que salió el sol para los laburantes del Garrahan, pero realmente una muy buena noticia que se dio a conocer Sol en las últimas horas. ¿Cómo estás? Buen día.
Exactamente, Santi, ¿cómo estás? Muy buenos días. 61% de aumento para todos los trabajadores del Garrahan y realmente, como vos decías, vos sabés que en el último año fueron más de 20 paros, nos informaban los trabajadores. Realmente fueron muchísimos, una movilización muy larga, no solamente en la puerta del Garrahan, como hemos cubierto muchas veces, como bien vos decías, sino también afuera del Congreso, fuera del Ministerio de Salud. Un reclamo que trae muchísimos años, pero que se acrecentó en estos últimos meses. Bueno, un 61% que va a ir directamente al salario básico de los trabajadores, no solamente de los trabajadores directamente de la salud, sino también para los administrativos y algunos de los docentes que trabajan en la guardería del Garrahan. Así que realmente los trabajadores lo toman como esto que vos decías, una buena noticia después de una lucha muy grande. Lo que ellos sí manifiestan es que sienten que esta noticia no se hubiera dado, no sería posible sin toda la lucha que ellos hicieron en estos últimos meses, sobre todo, y entonces la relacionan directamente a eso. A partir de las 11:30 de la mañana va a haber acá una conferencia de prensa de parte de varios de los trabajadores del Garrahan, también de los autoconvocados, no solamente de los que pertenecen a ATE, para justamente poder de alguna forma celebrar este logro que ellos consideran depende absolutamente de su lucha, pero también hay algo que sigue ahí un poquito, Santi, en el tintero que tiene que ver, en primer lugar, con la lucha de los residentes, no relacionada al salario, sí a esta situación de residentes y becarios que todavía está ahí medio sin resolverse. Y por otro lado también a todos los descuentos, que fueron muchos. Recordemos que la semana pasada varios de los trabajadores, sobre todo de ATE, tomaron parte de la dirección de este hospital reclamando por estos descuentos muy grandes en las personas que estuvieron haciendo paro en estos últimos meses. Eso todavía está sin resolver. Pero bueno, el día de hoy la noticia, como bien vos decías, un 61% de aumento que los trabajadores del Garrahan celebran. Así que esperaremos hasta 11:30 de la mañana aproximadamente, que es la conferencia de prensa, para escuchar lo que ellos tengan para decirnos. Muy bien, Sol, en un ratito nada más, dentro de 2 horas estaremos escuchando la conferencia de prensa. Estaba pensando, Darío, que después de las elecciones, ¿no?, y del buen triunfo que obtuvo el gobierno para el Congreso y para senadores y diputados, ahora se está viendo por lo menos un poco de apertura, un poco más dialoguista en algunos, ¿no?, sectores, como por ejemplo en alguna designación política y también con este aumento para los laburantes del Garrahan. Sí, lo del Garrahan que se suma a lo de los prestadores de discapacidad, Santi. Había resuelto justamente el lunes posterior a las elecciones el gobierno un aumento del 35% para los prestadores de personas con discapacidad. Dos de los reclamos que justamente tenían que ver con los vetos que había ejercido el gobierno nacional a las leyes que había votado, lógicamente por mayoría, la oposición. Lo escuché al presidente Milei el otro día cuando le preguntaban por qué esto ahora, y dijo, bueno, si yo lo hacía antes iban a decir que era electoral, por eso ahora vamos a ponernos al día con las cosas que teníamos pendientes. Me parece que es un reclamo de toda la sociedad, por eso si escuchás el voto, si escuchás, como dicen, el voto de las urnas y lo que dice la gente, tenés que escucharlo en todos los aspectos. Por eso me parece que el tema discapacidad, el tema salud, el tema de los jubilados es algo a lo que lógicamente el gobierno va a tener que dar respuestas. Habrá que ver si en el periodo extraordinarias, que ya está prácticamente confirmado, se va a llamar para el mes de diciembre, si no aparece algo que por el momento es inesperado y que tiene que ver con una cuestión social. No sé decírtelo ahora, si viene por el lado de los jubilados o si viene por el lado de la AUH, pero habrá que estar atento porque tiene que ver con algunos de los sectores a los que el gobierno quiere empezar a rescatar, bueno, de todos los meses y diría, ¿no?, muchos tiempos, por qué no hablar de años, tratando de soportar la malaria, ¿no? Una vez alguien que peina canas me dijo, hacer política es sacar la plata de un lado y ponerla en el otro, y cuando esa plata está bien distribuida y sobre todo en sectores vulnerables, pulgar para arriba y bienvenido sea. Bueno, Santi, perdóname, nada, digo, coincido con vos, pero sacarlo de un lado y ponerlo en el otro o agrandar la torta, que es lo que tiene que hacer el gobierno. Claro. Generar un crecimiento económico, que se agrande la economía, generar más puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y si no, si hay que sacarle algunos, por ejemplo, recordar, más allá de las elecciones, los resultados y demás, que los senadores están ganando casi $10.000, ¿no? Mejor me callo. Bueno, nos metemos con Lucas Berengua y la información del clima porque tenemos una mañana hiper agradable. Bueno, después de la lluvia de ayer, Lucas, en un día gris, plomizo,